la Coordinación de Asociaciones Sanmartinianas ha pensado, ha pergeñado, ha organizado este ciclo que me parece de una alta relevancia. Esto significa que mirar nuestro pasado, las mujeres que han protagonizado nuestra historia y fundamentalmente en el ciclo de la independencia sudamericana, no solamente es un deber de todos nosotros el reconocimiento a su gestión, a su empeño, a su lucha, a su protagonismo, sino que también es importantísimo recordarlas a través del tiempo y resignificar este pasado, esta mirada hacia la historia, para que hoy tengamos en este presente también poner en relieve la importancia de la mujer en la vida pública. No puedo más que agradecer a María Alicia Timpanaro, que hoy expone y aparte ha coordinado este evento, y a todas y cada una de las expositoras y las asociaciones culturales sanmartinianas que van a participar a lo largo de este ciclo. Nuestra historia fundamentalmente nos hace creer en nuestro presente, nos da perspectiva de futuro. De lo que fuimos capaces, podemos ser capaces. De lo que han hecho nuestras mujeres, es lo que van a hacer nuestras mujeres. Su protagonismo, el de ayer y el de hoy, es fundamentalmente en la vida pública y en la continuidad de una nación, como Estado, como desarrollo social y como bienestar. Mirar a cada una de ellas, que ha protagonizado, no solamente con las armas, liderando en los combates, junto a los hombres, en las tareas de inteligencia, en las fábricas, en los depósitos, en la confección de toda la organización de la independencia, sino también, como digo, haciendo este lazo a nuestro presente. Así que les agradezco nuevamente a todas y a todos, por supuesto, porque participaremos los hombres activamente, escuchando, viendo y aprendiendo fundamentalmente de nuestro pasado y de nuestras mujeres. Así que muchísimas gracias y bueno, vamos a estar en este ciclo compartiendo con todas y con todas un pasaje fundamental de nuestra historia y como centro y objeto de la misma, las mujeres. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, ante todo quiero agradecer al señor presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García Caffi, por sus palabras, por el apoyo, la libertad que me da en lo personal como coordinadora de esta área y la confianza en este trabajo que estamos haciendo en conjunto, porque este es un trabajo que lo hacemos entre todos. Agradecerle a todos los que están presentes hoy, a los sanmartinianos y a los invitados, a todos los que tuvieron interés en esta tarde estar acá. Tendría que nombrar prácticamente a tanta gente para agradecerle, pero bueno, voy a nombrar a una persona en particular, que es a Flavia Boccani Cataldi, porque Flavia realmente es la que ha hecho posible técnicamente, logísticamente, emocionalmente, que este Zoom se pueda hacer. Esto y mucho más. O sea, para Flavia mi agradecimiento y mi reconocimiento. Flavia, yo sé que no te vas a poner para que te veamos, así que todo lo que te estoy diciendo ya lo sabés. Guillermo Llorente ya quiere hablar. O levantar las manos. Bueno. No, perdón, son las manos de aplauso para Flavia. Ah, perdón. Y también agradecerle a todas las otras mujeres y hombres que me van a suceder en las siguientes charlas. Así que gracias a ellas y a ellos, porque en cuanto llamé y en cuanto propuse este tema, todo el mundo aceptó y la verdad que fue una satisfacción enorme. Porque estas charlas, por eso van a ser charlas, o sea,
Hay gente que viene de la academia, hay gente que no, y de esto se trata. Se trata de que todos podamos compartir lo que sabemos, lo que leemos, así que, bueno, bienvenidos a todos y bueno, y también a los amigos que hoy me acompañan acá, porque sé que hay algunos, sobre todo compañeros de trabajo que me están acompañando. Bueno, vamos a entrar directamente sobre el tema. A ver, hoy, en este mes en que se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, voy a empezar por decir algo controvertido, ¿no? Propio de mí. Es que no comparto esta conmemoración, que a mi criterio es de una discriminación positiva. ¿Y por qué lo digo? Porque las mujeres somos la mitad de la población. No somos un colectivo ni una minoría. Los hombres son la otra mitad de la población. Y a nadie se le ocurre festejar el Día del Hombre. Y bueno, no voy a hacer un chiste al respecto, pero... Bueno, dicho esto, como este día existe como un acuerdo que se da, por lo menos planteado por las Naciones Unidas, donde todo el mundo parece recordar esta fecha. Es una fecha ajena a nuestra historia argentina. Pero bueno, bienvenido sea, así que sigamos adelante y honremos a las mujeres que participaron, como dice el título de estas charlas, a las mujeres que participaron en la historia de la emancipación americana. Por años, los hombres han escrito las páginas de nuestra historia oficial. Y con eso me refiero a aquellos primeros que plasmaron en voluminosas obras los hechos, sobre todo acontecidos hasta el siglo XIX, sin desmerecer la valiosa obra que se escribió. Puedo nombrar Mitre, más adelante Levene, o sea, no quiero desmerecer, pero sí mencionar que las mujeres no estaban en esa historia. Que no estuviesen no quiere decir que, si bien no estuvieran reflejadas en esas obras, no quiere decir que las mujeres no estuviesen presentes, ¿no? Las mujeres también fueron importantes actores sociales, solo que fueron invisibilizadas y silenciadas, y en oportunidades llamadas a colaborar y en otras tan solo relegadas, según las conveniencias o no de su participación. Son pocas las mujeres que la historia reconoció. Y no voy a mencionar así en lo personal a mujeres, porque se van a dar charlas sobre mujeres, pero me gustaría mencionar, por ejemplo, a Mariquita Sánchez, ¿no? Pero ¿cómo se la visualizó a Mariquita Sánchez? Yo ya hoy desconozco si es que se la enseñan en los colegios. Después pasamos esa parte del PowerPoint. A Mariquita Sánchez creo que todos la conocíamos en el colegio porque la veíamos en el cuadro que pintó Pedro Subercazú, que es la fotito que estaba en el Villiquen, Mariquita parada en su salón en las tertulias. Pero ¿se sabe algo más de Mariquita Sánchez? Bueno, vamos a tener una experta, una gran disertante que nos va a ilustrar sobre muchísimas cosas. Por eso la tomé de ejemplo, nada más. No quiero extenderme. Bueno, en nuestra historia y en la historia de todo el mundo occidental, lentamente el lugar de las mujeres fue cambiando, marcado por hitos importantes. Como, por ejemplo, me parece importante remarcar la Revolución Francesa, que bajo los ideales de libertad, fraternidad e igualdad, las mujeres no estaban incluidas en el tema de la igualdad. Y acá quiero mencionar un hecho quizás conocido, o sea, yo no creo hoy mencionar nada que sea muy desconocido para la mayor parte de las participantes de este Zoom. En la declaración que se hizo
bueno, la hizo Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, que en realidad tampoco era su nombre, ¿no? Su nombre era Marie Gouges. Ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Lo hace en el año 1971. Lo hace de alguna manera sagazmente respondiendo a esta omisión de las mujeres en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Claramente esto lo escribió en el año 71, en el año 73 fue guillotinada, ¿no? Los derechos de los hombres habían sido aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente francesa en 1789. Y ella lo escribe el 5 de septiembre de 1791. Era una escritora y una activista política francesa. El concepto ciudadanía combina dos dimensiones. Por un lado, la posesión de derechos y responsabilidades, y por otro, la práctica de los mismos. La igualdad ante la ley y la participación en una comunidad de identidad nacional son dos rasgos definitivos del concepto, que distingue tres elementos: los derechos civiles, derechos políticos y los derechos sociales. Así, la construcción de la identidad nacional está superpuesta con los derechos de la ciudadanía. En general existe una tendencia a relegar los derechos civiles a un plano secundario. A ver, seguramente habrá abogados presentes y las mujeres no teníamos derechos civiles, o sea, no vamos a hablar de los políticos, claramente que es un tema mucho más conocido, del derecho al voto. Los derechos civiles, o sea, las mujeres no podían disponer de su patrimonio, tenían que ser manejadas siempre por el padre o quien estuviese, digamos, a su cargo, como si fueran menores o como si fueran incapaces, ¿no? Bueno, más allá de los derechos en los momentos más difíciles, son las mujeres las que encabezan las luchas, aún sin tener esos derechos otorgados. En las contiendas sudamericanas podemos mencionar la participación de las mujeres en las invasiones inglesas y en la guerra de la independencia, como así también en la actualidad. También lo hace mención el presidente en el mensaje que nos deja, ¿no? En la actualidad también son las mujeres las que encabezan muchas veces las luchas y llevan adelante los comedores y ponen el cuerpo en la lucha. Pero bueno, vamos a volver a la historia. Por siglos, las mujeres fueron relegadas al ámbito doméstico y los hombres, obviamente, ocupaban el espacio público, ¿no? Esto también es un tema que hoy se habla mucho y es un tema como muy recurrente. Sí, claro, los hombres monopolizaban ese espacio público. Sin embargo, en la historia, fueron las mujeres las que tuvieron que ocupar ese espacio público cuando los hombres tuvieron que ser desplazados, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres tuvieron que salir a combatir a los combates en la guerra y las mujeres tuvieron que ocupar sus lugares en las fábricas. O sea, pero ocuparon ese espacio público sin dejar de lado el espacio doméstico, o sea que sumaron los espacios. Bueno, yo ya hace mucho tiempo escribí sobre este tema, algo que es conocido como la doble jornada, que hoy casi nos parece tan normal, ¿no? Porque las mujeres ocupamos todos los espacios. Pero bueno, siempre existieron mujeres que trazaron un camino contra toda adversidad. Y bueno, Mariquita Sánchez, en una carta que le escribe a su hijo Juan, escribió, y lo voy a leer textual: es preciso empezar por las mujeres si quiere civilizar un país. De tal modo, también Domingo Faustino Sarmiento expresó: de la educación de las mujeres depende la suerte de los estados. La civilización se detiene en las puertas del hogar doméstico cuando ellas no están preparadas para recibirla. Me pareció interesante las citas.
Es curioso cómo en la Revolución de Mayo, en la Guerra de la Independencia y en la Confederación Argentina, las mujeres tuvieron mucha más libertad de movimiento y de opinión que lo que tuvieron después hacia fines del siglo XIX. Las ideas liberales de los revolucionarios de Mayo y la inquietud generalizada de una sociedad en pie de guerra provocaron hasta mediados del siglo XIX un periodo en el cual las mujeres lograron más libertad y participación, lo que demuestra una vez más el protagonismo que tenían las mujeres en los momentos de mayor conmoción. María Sáenz Quesada escribe en su libro El Estado Rebelde que la opinión femenina era de sumo interés para los políticos y periodistas, quienes reconocían la influencia que novias, esposas, madres ejercían sobre los suyos. Bueno, el ambiente social que se daba en las tertulias, a ver, yo creo que está de más y es redundante aclarar lo que eran las tertulias, pero bueno, lo vamos a mencionar. Eran esas reuniones que se hacían en horas de la noche en las casas de las familias. Era una costumbre muy generalizada, podían hacer entre 2 o 3 por semana. Por supuesto que eran las casas de las familias más acomodadas y más notables. Las tertulias eran un espacio donde se vivía un ambiente culto, cálido, con música, baile, muy propicio para que las mujeres y los hombres podían exponer sus ideas, dialogaran. Por eso hablamos de esta libertad que tenían las mujeres en esa época, que después veremos por qué se retrotrae, ¿no? Se debatían los sucesos políticos y sociales del momento. Seguramente las mujeres no eran las protagonistas principales, pero lo que vale destacar es la participación que tuvieron. Bueno, quizás las más conocidas, como mencioné antes, eran las de Mariquita Sánchez, porque su casa era un punto neurálgico de la cultura y la política. Pero también fueron conocidas otras tertulias, ¿no? Como la de la casa de Flora Ascuénaga, muy concurrida por varones y mujeres que abrazaban la causa patriótica. Me parece también importante mencionar que esto se realizaba en un círculo social determinado, ¿no? Donde claramente no participaba el conjunto total de las mujeres de la época que vivían en Buenos Aires. No podemos hablar de un espacio plural, ¿no? Obviamente. Años más tarde, como mencionaba recién, esa espontaneidad que las mujeres tuvieron en esa época de tanta conmoción se retrotrajo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque eso queda plasmado fundamentalmente en los relatos de muchos extranjeros que visitaban el Río de la Plata, que con sorpresa plasmaban en los escritos, en los relatos de aquella época, cómo a fines del siglo XIX esta espontaneidad que tenían las mujeres, esta libertad de expresión dentro, por supuesto, de los ámbitos privados, ¿no? Llamaba la atención por eso lo plasman en los relatos. ¿Por qué todo ese espíritu de libertad, de expresión, se retrotrae? Bueno, porque ya pasada la mitad del siglo XIX, la sociedad toma otras características. Son características de una sociedad patricio-burguesa que se dio justamente con la consolidación del Estado-Nación. Pero como veremos muy sucintamente después, no solo aquellas mujeres de familia que conformaban la élite de Buenos Aires tuvieron un rol protagónico. Quizás fueron muchas más las que desempeñaron un papel importante. Es solo que fueron invisibles, no fueron reconocidas y muy poco hay escrito, por lo menos hasta entrado este siglo y fines del siglo pasado. Pero cabe preguntarse cómo era la vida cotidiana de las mujeres en aquella época en Buenos Aires. En la vida cotidiana, las tareas que normalmente desarrollaban las mujeres se dividían por edades y por estratos sociales.
Las mujeres, ya fueran ricas o pobres, tenían a su cargo las labores de la confección y el bordado. Las criadas tenían a su cargo la limpieza y las tareas de la cocina. Las mujeres urbanas, ya fueran pobres, muchas veces tuvieron que trabajar fuera del hogar para mantener a sus familias. O sea que, por eso hay cosas que la historia las va repitiendo, ¿no? También eran tenderas y muchas tejedoras. Ser cocineras, por ejemplo, era una tarea muy requerida en las casas de familia, sobre todo en las más importantes. Y acá hay un dato que quiero aclarar para que no haya una confusión. Hay que recordar que hasta 1913, donde se dictó la libertad de vientres, las mujeres seguían siendo esclavas, o sea, que eran libres las hijas de las esclavas. O sea, la esclavitud terminó, se terminó con la Constitución de 1853. Por eso es que hay mujeres que las vemos trabajando, más allá de que no tuviesen su rol de esclavas, ¿no? Bueno, obviamente una gran cantidad de empleadas se ocupó de hacer tareas de cuidado, de limpieza, planchada en los hogares, por salarios irrisorios, claramente. Y era muy común emplear niñas como criadas, su pretexto de que se las cuidaba y se las protegía, ¿no? ¿Y por qué lo menciono esto? Porque de alguna manera también nos muestra... la palabra no es abuso, porque la palabra abuso ya se podría llegar a desvirtuarse, sino de alguna manera como el rol de la mujer quedaba, como aún en algunas sociedades todavía queda relegada a un plano secundario, ¿no? Bueno, las compras en los mercados estaban a cargo de las sirvientas, las mujeres de los sectores sociales altos gozaban de cierto tiempo de ocio, gracias a un amplio servicio doméstico. Y es curioso ver eso en distintas sociedades. Por ejemplo, si uno analiza la sociedad de Estados Unidos, por poner un ejemplo de comparación, tendría que ver más con una sociedad del sur de los Estados Unidos, no del norte. Y acá no me voy a explayar en el tema de la guerra de secesión, que claramente no tuvo que ver con la esclavitud, ¿no? Sino con otros intereses. Pero digo, estas costumbres tienen más que ver con otro tipo de sociedades, con otra idiosincrasia, ¿no? Bueno, la ropa se lavaba en el Río de la Plata y reunía una cantidad de lavanderas que generalmente eran negras. Las mujeres hacían las ventas ambulantes, pero justamente de comidas. Y eso es curioso, ¿no? Porque siempre se hablaba de los vendedores ambulantes y uno los relacionaba con hombres, pero las mujeres hacían esa tarea, ¿no? Bueno, desde ya las tareas obstétricas inexorablemente, ¿no? Las amas de leche estuvieron a cargo de mujeres que aumentaron durante el siglo XIX. Por su parte, lejos de los centros urbanos, las mujeres también realizaban tareas rurales, tareas en las huertas, el cuidado de animales, el ordeñe, y las pulperías, que muchas veces estaban a cargo de mujeres, no necesariamente eran mujeres de mala vida o mujeres solas, a veces eran mujeres que estaban acompañadas, mientras los hombres realizaban tareas en el campo, ellas atendían las pulperías. O sea, hay como, me parece, hay como un mito acerca de un tipo de vida de alguna manera condenable hacia esas mujeres que vivían lejos de los centros urbanos. A veces, bueno, estas mujeres trabajaban a la par de los hombres. Pero bueno, vamos a volver al centro de lo que es este conversatorio. Algunas mujeres rompieron con esos estándares socioculturales. El proceso revolucionario dividió a la sociedad y luego también a las mujeres.
La politización de las mujeres a propósito de los acontecimientos de 1810 ha sido seguramente uno de los aspectos menos indagados. Es por eso que tan solo podemos inferir cómo comenzó la actuación de las mujeres en aquellas circunstancias. Me refiero sobre todo a las invasiones inglesas, donde las mujeres tuvieron su participación, ¿no? Bueno, de todas esas mujeres son de las que vamos a hablar en este ciclo. Y por supuesto también tendrá lugar destacado aquellas mujeres que participaron ligadas al general San Martín, ¿no? En el marco de que esta coordinación pertenece al Instituto Nacional Sanmartiniano. Pero volviendo a las mujeres que se involucraron directamente en actos militares, comenzaremos por mencionar a Manuela Pedraza, quien se distinguió por su resistencia durante las invasiones inglesas. Sabemos de la participación de cientos de mujeres durante estos acontecimientos, actuando a través de diferentes medios, casi sin diferencia con los hombres, que conformaban en ese momento las milicias urbanas, las cuales se habían organizado de manera semiprofesional. Bueno, no hace falta acá mencionar cómo se conformaron las primeras milicias con Cornelio Saavedra o ya remontarnos a la conformación del Regimiento de Granaderos de San Martín. La Guerra de la Independencia fue un escenario más amplio y diversificado para la participación de las mujeres. Cuando las tropas del general Belgrano regresaban del norte, las mujeres acompañaban a los maridos, pero deseando tomar parte activa en la contienda. Muchas usaban uniforme y empleaban fusiles, pero como consecuencia, estoy viendo una mano levantada ya, le doy la palabra. Al regreso las autoridades las enviaron a Córdoba, donde fueron encarceladas. Sí, Alejandra Silva. ¿Quieres hacer alguna pregunta, alguna acotación? Yo veo una manita levantada y pregunto. Bueno, no sé. Entre las actuaciones de las mujeres que participaron de la batalla de Ayohuma, conocida como las Niñas de Ayohuma, se distinguió una mulata a quien luego de su franca cooperación en aquella derrota llevó a que se le diera el título de la Madre de la Patria. Pero tampoco me voy a extender en este tema porque también vamos a tener una exposición al respecto. Bueno, era María Remedios del Valle, que tendrá su charla puntual. María Remedios del Valle era una figura excepcional que logró alcanzar varios grados militares. Tampoco faltaron mujeres en las filas del ejército del general San Martín, muchas de ellas vestidas con ropas militares y acompañando a sus maridos en las batallas. Pero sin duda las mujeres militares que alcanzaron mayor renombre en la guerra por la independencia fueron Juana Zurduy, que también tendrá su charla, y Magdalena Güemes de Tejada. Ambas, al igual que María Remedios del Valle, serán motivo, bueno, de las charlas. Las fortineras eran mujeres que se desempeñaban en tareas no solo domésticas, sino también en las avanzadas de la frontera. Tarea que hace pensar semi-militarizadas. Su tarea consistía en acudir al primer llamado del oficial, concurrir a los velorios, asistir a los enfermos, vigilar las caballadas y hasta vestirse de soldados para engañar a los indios. Ni las mujeres de las familias más adineradas, ni aquellas que combatieron junto a los soldados, lograron alcanzar la categoría de ciudadanas. Por eso hicimos mención un poco también antes al tema de la ciudadanía, ¿no? La educación. La educación femenina no sufrió demasiadas mejoras durante este siglo. Las niñas de la élite pudieron concurrir a los primeros establecimientos de enseñanza. El país había encarnizado, perdón, en el país había escasísimos establecimientos privados en los que se impartía una enseñanza de primeras letras, a las que por supuesto acudían generalmente las niñas
con mayores privilegios, ¿no? La lectura, sin embargo, se hacía sobre todo en los ambientes domésticos. Y esto es curioso, ¿no? Cómo la lectura ya se daba en el ambiente familiar. Una vez más, bueno, es necesario mencionar a Mariquita Sánchez y su papel, que fue promotor en materia de renovación de los textos que circulaban en esa época. Otra cosa que tal vez más difícil fue el oficio de escribir. Recién después de la mitad del siglo fue que tuvo su progreso dentro del espacio femenino. Petrona Resende de Sierra, poeta uruguaya, nacionalizada argentina, fue considerada la primera periodista que en 1830 se animó a sostener una publicación estrictamente femenina. Se denominaba la aljada, cuyo significado es peculiar porque la aljada es una caja tubular que lleva flechas colgadas al hombro, ¿no? Aunque solo duró 18 ejemplares. Esta publicación estaba dirigida a las mujeres con noticias que eran de su interés y con artículos en los que se fomentaba la educación de las mujeres, su rol en la sociedad y su posición frente a los hombres, el interés por los asuntos públicos, pero también había un espacio en la publicación para el arte, la religión, los poemas y la literatura. Más allá de las transformaciones ocurridas entre las grandes convulsiones políticas y el apaciguamiento de las últimas décadas del siglo XIX, las relaciones de varones y mujeres mantuvieron los mismos patrones jerárquicos. La vida doméstica era el territorio de las mujeres, pero también el lugar donde el patriarcado ejercía de raíz su poder y ensayaba el gobierno de lo público. Los varones eran los auténticos regentes de la intimidad. Por eso hablamos de los derechos civiles anteriormente. Llevaban a la vida doméstica la norma pública y en sentido inverso colonizaban lo público con los intereses privados. Si bien las mujeres fueron ubicadas en la esfera doméstica, no significaba que pudieran hacer todo a su voluntad aún en este espacio, y con eso me refería a los derechos civiles. Al comenzar esta charla, bueno, habíamos hablado de estos derechos, pero ¿cómo eran las leyes para las mujeres en la época de la independencia? Con respecto al matrimonio y a la familia, se necesitaba la autorización paterna para que los menores de 25 años contrajeran matrimonio. Sin embargo, no tuvo una aplicación pacífica y dio lugar a los llamados juicios de disenso, por los cuales los novios buscaban que la autoridad diese el permiso negado por los padres o rechazaran la imposición de un matrimonio no deseado. Creo que también posiblemente de eso vaya a hablar quien se encargue de contarnos la historia de Mariquita Sánchez. Porque lo curioso es que, si bien la Iglesia, que era la institución encargada de consagrar el matrimonio y sostenía el principio tradicional de que los contrayentes eran libres y se consagraba con el mutuo consentimiento de los mismos, por su parte, la norma legal podía contradecirlo. Dora Barrancos escribe en su libro Mujeres en la Sociedad Argentina lo siguiente: en la práctica, debido a las edades promedio de los matrimonios, la enorme mayoría de los contrayentes requería el consentimiento paterno y los padres remisos a aceptar la voluntad amorosa, sobre todo de las hijas. Una minuciosa investigación realizada en Córdoba pone en evidencia que el 45% de los juicios de disenso entre 1788 y 1809 tuvieron que ver con cuestiones de limpieza de sangre, y que la segunda razón invocada se atribuía a problemas de linaje en el 26%. Lo notable fue que por décadas, después de transcurrido la Revolución, estas leyes contradictorias y discriminantes siguieron vigentes y solo se modificaron en la segunda mitad del siglo XIX.
Por eso la mencionaba a Mariquita Sánchez como un ejemplo de la rebeldía, ¿no? Que estaba enamorada de su primo. Pero bueno, no voy a seguir expoliando, como dicen ahora, pero yo voy a usar la palabra más tradicional. No quiero por ahora ir avanzando sobre un tema que va a ser tratado con muchísima más seriedad del que yo puedo tener. Aún con la legislación vigente, la ausencia de los hombres que participaban en la guerra permitió que mujeres reclamaran los sueldos adeudados de los soldados y oficiales. De tal forma, en la práctica, muchas mujeres debieron administrar los bienes familiares y la tutela de los hijos. Por eso hice mucho hincapié en los derechos, porque no estaban establecidos los derechos, pero en la práctica las mujeres debían hacerse cargo de esos derechos que no le estaban dando, no les fueron dados en forma legal. Muchas de estas mujeres, esposas de oficiales provenientes de ricas familias o aquellas esposas de soldados, pero que dieron todo por la libertad de nuestra patria, murieron en la pobreza, reclamando muchas veces esos sueldos, que por supuesto nunca llegaron. Muchas entregaron bienes materiales y otras entregaron lo más valioso de su vida, la vida de sus hombres y la vida de sus hijos. Bueno, vaya a ellas nuestro reconocimiento y el homenaje de recordarlas y darlas a conocer, porque ellas dieron todo para que hoy seamos un pueblo libre. Bueno, ahora sí, Flavia, te voy a pedir si vas pasando las placas. Las placas son meramente ilustrativas, o sea, a ver, en esta primera placa, como hija de un historiador, aprendí que los hechos se estudian no aisladamente, sino en un contexto. Por eso esta línea de tiempo así como muy rápida, para ver qué estaba sucediendo en Europa y qué sucedía en América. Es muy difícil después estudiar la historia si uno no sabe lo que estaba pasando en un contexto internacional. Pasamos a la otra plaquita. Bueno, no lo voy a leer, no se asusten. Esta es la aclaración que Olaf de Bush redacta y, bueno, como les adelanté, te puede ver la otra placa también, que es la misma. Bueno, le cuesta nada más que pasar a la guillotina, ¿no? Las mujeres visibles, sí. Y bueno, acá tenemos a Mariquita Sánchez, que después la vamos a ver con alguien. Francisca Bazán de Laguna, es la propietaria de la casa de Tucumán. A lo mejor en la publicación de la Gaceta. Estas mujeres fueron registradas para la historia en las páginas de la Gaceta, fundada por Mariano Moreno. En el primer número del primer período Patriota publicaba los nombres de Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña, la esposa de Nicolás Rodríguez Peña, que contribuyó con 2 hombres para la expedición. Bernardina Cabaria de Viamonte, esposa del general Viamonte, Mercedes La Sala de Riglos, contribuyó con 3 onzas de oro para cubrir los gastos de la expedición. Será años más tarde socia fundadora y primera presidenta de la Sociedad de Beneficencia Organizada. Manuela Otalara de Soler, la madre del general Estanislao Soler. Bueno, si hay alguien con el micrófono abierto. María Ignacia Cerritos. Pero también hay otras mujeres que aparecen, como la parda Basilia Agüero, que aporta 2 reales. La esclava María Eusebia Segovia, que con licencia de su amo donó 1 peso fuerte y se ofrece como cocinera de la tropa.
esos son los donativos para armar la patria. Y también me pareció importante mencionar mujeres que no eran de Buenos Aires, porque basta ya de mirar el centro de Buenos Aires como todo, ¿no? Florencia Luna de Santiago del Estero, Teresa Funes de San Juan, Bernarda Bustamante de Cano, Jacinta de Rojo, Gregoria Pérez Larramendi de Denis, de Santa Fe, Tiburcia Edo de Paz. Bueno, por ejemplo, Tiburcia Edo de Paz, madre de quien fue después el general José María Paz, ¿no? Que también donó 2 onzas de oro y junto a su marido, José de Paz, enviaron a sus 2 hijos, a José María, capitán de artillería, y Julián Paz, teniente del mismo cuerpo, a las provincias del Perú. Voluntariamente se dieron su sueldo. Creo que vale la pena destacar estas cosas, ¿no? Bueno, pasamos a la otra placa. ¿Por qué mencionar a las mujeres que aportaron para la adquisición de fusiles? En 1813, con la finalidad de pagar las armas venidas de Estados Unidos, tras la suscripción promovida por el triunvirato, un grupo de damas acaudaladas, sí, y que, por supuesto, estaban al frente de Mariquita Sánchez y vinculadas a la Sociedad Patriótica, dirigida por Bernardo Monteagudo, decidió adherir e hizo publicar en la Gaceta. Así pues, el nombre de 14 mujeres tuvo esa ambiciosa y honrosa de ver sus nombres grabados en los fusiles. Y acá están los nombres que, por supuesto, no los voy a enumerar todos. Después, si a alguien le interesa en particular, se lo pasamos, ¿no? Pasamos a la otra. Bueno, las mujeres olvidadas, ¿no? Rápidamente, ¿no? Podríamos mencionar a muchas. Martina Silva fue una salteña que en su finca congregó y equipó a su costo una fuerza de hombres que luego condujo hasta donde estaba el general Belgrano, quien la nombró capitana del ejército. Lucía Arauz de López Molina entregó a Belgrano un valioso collar de perlas. En Vilcapugio y Ayohuma, una terrible derrota para las fuerzas patriotas, conducidas por Belgrano en 1813, se encontraban mujeres que acompañaban al ejército y que desempeñaban diversas tareas. Bueno, ahí, como la mencionamos a María Remedios del Valle, que tampoco voy a seguir hablando de ella porque, bueno, se lo voy a dejar a mis sucesoras. Esto es conocido, por eso lo menciono, porque no es algo que vaya a ser novedoso. Ella acompañó a su marido, a un hijo de sangre y a uno adoptivo, y los 3 murieron en acción. Digo, como mujeres creo, y también los hombres pueden sentirlo, lo que es entregar lo más preciado que se tiene, ¿no? La vida de los seres queridos. Por una causa, que era la causa de la libertad. Pero bueno, no voy a hablar nada de ella porque van a tener una linda charla. Juana Moro de López, salteña, convenció a Juan José Campero, el marqués de Yavi, para que desertara de las fuerzas realistas y pasaran a las fuerzas criollas. Bueno, las mujeres tienen sus encantos, ¿no? Había criadas que iban al río a lavar y llevaban y traían papeles de guerra. Sí, todavía estamos en esta. Loreto Sánchez de Peón de Frías va de Salta a Jujuy llevando en el dobladillo importantes mensajes. Se disfraza de vivandera y con una canasta de pan hecha por ella se mete en los cuarteles realistas alternando con los soldados y se dedica a contar las fuerzas cuando pasan lista
y como no sabe contar, mete en los bolsillos granos de maíz que tiene en el bolsillo, y de acuerdo, se dice presente o ausente, luego comunica el movimiento y el número de tropas, lo cual me parece, la verdad, de una valentía. Pascuala Meneses, mendocina, pero bueno, creo que también vamos a tener una charla sobre ellas. Se viste de varón y se anota como voluntaria en el Ejército de los Andes. Cuando se dan cuenta, está en la columna de las Heras y marcha por el camino de Uspallata. La obliga a regresar porque San Martín no quería mujeres en el ejército. Las señoritas de Toledo, que en 1815 encabezan la resistencia del pueblo de Concepción, armando a los indios para contener a las huestes españolas. Pasamos a la otra plaquita. Mucho se podría hablar sobre las mujeres y la bandera de los Andes. No vamos a... quien va a hablar de las mujeres mendocinas no creo que vaya a tocar este tema puntualmente. Es un tema controvertido de alguna manera, lo digo yo justamente desde trabajar en el Instituto Martiniano. Las mujeres quizás no fueron precisamente las que lo bordaron, sino que había monjas, pero bueno, es un tema que se los voy a dejar para que a las que le interese lo puedan investigar, porque también me parece que esta charla puede servir para disparar intereses en temas que a lo mejor no se conocen. Y bienvenido sea, si algo de lo que yo pude decir les haya disparado algún interés, o a ver, un mínimo dato que a lo mejor no conocieran. Bueno, creo que la plaquita ya está, ¿no? ¿Falta alguna? No me acuerdo, Flavia. Bueno, María de los Remedios de Escalada. No vamos a hablar precisamente de ella, pero bueno, creo que... No, perdón, sí, me estoy equivocando, sí. Vamos a tener una charla de ella, a cargo de alguien que sabe muchísimo, así que no voy a agregar nada sobre ella. La otra plaquita. Y de Josefa Dominga Balcarce, debo decir que vamos a tener una charla especial que va a estar a cargo de 2 personas. Una de ellas es Flavia Pocani, que es la presidenta de la única asociación cultural sanmartiniana que lleva el nombre de una mujer. Nosotros le decimos la Josefa a la asociación. Así que ojalá haya muchas otras asociaciones que elijan el nombre de una mujer. Bueno, creo que se terminaron las placas. Y también se me terminó el tiempo, porque si no se va a hacer súper largo. Así que bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Espero que haya sido medianamente interesante. Yo ya aclaré que esto no era una charla académica. Esto justamente era un intercambio. Así que a mí me queda nada más que darle las gracias. Veo una mano levantada, que ya sé de quién es, así que adelante. Puede hablar la señora que levantó la mano. Solamente para recordar que esto se está transmitiendo en vivo por el canal de José de San Martín Virtual de YouTube. Gracias, Flavia. Gracias. Y que ahí va a quedar. Así que ahora, todos los que quieran decir algo, un aporte, los escucho, porque, reitero, esta es una conversación entre ustedes y yo. Bueno, digo que estuve en Cuba y me enteré, y una señora me dice, yo crío a mis hijos y soy una patriota, soy una mariana. Y yo le digo, bueno, ¿por qué dice así que usted es una mariana? Y por una señora que se llamaba
Mariana Grajales Cuello, que lucha contra los españoles a fines del siglo XIX, defendiendo Cuba, porque Cuba estaba bajo el dominio español, y ella entrega, como decías tú, María Alicia, entrega a lo más importante. Su esposo tuvo muchísimos hijos, pero 6, 7 de sus hijos varones fueron muertos en la lucha. Y yo digo, ¿cuántas historias de mujeres que fueron tan relevantes y significativas? Porque yo realmente no la conocía. Soy profesora y licenciada de historia y no la conocía porque, bueno, uno no puede saberlo todo, salvo un sabio, ¿no es cierto? Y me pareció muy, muy interesante esto, que hay más allá también de lo que sería luego la Argentina, o lo que se fue el Virreinato del Río de la Plata, o el Virreinato del Río del Perú. Hay historias más allá que tal vez viajando y metiéndonos en bibliotecas, indagando, también la podemos saber. Me pareció muy interesante. Ser una Mariana en Cuba es eso, por María y también por el nombre que se le pone a la imagen de la República, que luego vamos a tener una escultura en nuestra pirámide. Esa cara tiene un nombre que le han puesto los franceses a partir de la Revolución de 1789, Marianne. Entonces ese nombre tiene mucha fuerza. Mariana, tiene mucha fuerza respecto de la libertad, de los derechos. No, nada más que eso, sencillamente eso, y agradecer. No, es interesante tu aporte, porque no, por favor. Obviamente, digo, nosotros, bueno, en lo personal yo me tuve que acotar a las mujeres en la emancipación americana, sí, o sea, en lo que respecta, porque podemos hablar... Sí, esto fue más allá, ¿no? Pero digo, seguramente todos estos casos de mujeres han sido en todos los procesos revolucionarios. O sea, a mí no me cabe ninguna duda, esto no es exclusivo de nuestro país, seguramente esto ha sido en todos lados. Así que, pero igual es un dato lindo que nos compartiste, así que lo tomo y te lo agradezco también, porque de esto se trata, de datos que uno a lo mejor no sabe, que son interesantes. Ustedes entenderán que yo me tenía que acotar a un periodo determinado y también... sí, imposible. Porque bueno, si hablo de mujeres, tengo para hablar un lapso largo, pero bueno, me hablaban de otras mujeres. Ni hablar en el siglo XX, tenemos montones de mujeres que han hecho el camino que hoy nosotras podemos transitar. Y a las que, bueno, creo que debemos de alguna manera honrar. Y me quedo con esto de lo que vos decís, de la imagen de María, ¿no? De Mariam. Y bueno, las que nos llamamos María tenemos ese orgullo. ¿Qué querés que te diga? Modesta, ella. Sí, está levantando la mano Sil Venturini. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, bajito, pero te escuchamos. Soy Nueva Vilayola por Facebook, yo lo sigo en Facebook al Instituto San Martiniano. Me interesó el tema, así que primero agradecerte, muy interesante todo lo que dijiste. Y humildemente con mi hijo este fin de semana fuimos a seguir los pasos a San Martín y a Belgrano, fuimos a Rosario, fuimos a San Lorenzo, ahí al Parque de la Gloria. Así que él tiene más o menos preadolescente, y en las mujeres olvidadas que vos mencionaste, en Chirimbote está Remedios del Valle, un cuadernito, ¿viste?, para niños. Así que está bueno que recordemos a las mujeres y también está bueno que los niños aprendan la historia. Súper importante, y la verdad te felicito haber llevado a tu hijo, te felicito haber llevado a tu hijo, porque eso es enseñar historia a nuestros hijos. Me parece la forma más didáctica. Y no se pierdan la charla de María Remedios del Valle, porque acá por lo menos está presente una de las que va a hablar, así que le tengo que hacer propaganda.
En la escuela, en las escuelas la nombran mucho ahora en estos tiempos. Bueno, sí, porque obviamente se está reivindicando todo esto. Por eso yo hice mención de aquellos primeros que escribieron la historia, donde no se las visibilizaba. Hoy sí. Perdón, están escribiendo, pero yo no llego a... Yo te lo leo. Perdón, voy a decir solamente esto, que hay una escuela en Morón que se llama María de los Remedios del Valle, la Parda María. Hay una escuela en Morón. Son los cambios, los nombres, los cambios de los nombres son también cambios historiográficos, ya no es más Sarmiento, San Martín, hay otros nombres, hay otra historia, como vos decías, María Alicia, hay una historia que no fue relatada dentro de la historia, las mujeres, los niños, las prostitutas, las presas, que algunos dicen que prostitutas y presas también confeccionaron uniformes del ejército patrio, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue acallado y no ingresó dentro de la historia, y los cambios me parece que son importantes. No, nada más. Gracias. Por supuesto, y por eso no quiero entrar en muchos temas controvertidos, pero por eso también hice mención a algo que creo que está en el imaginario, no sé, me parece. Como que en las pulperías las mujeres que estaban eran todas, parecía que eran de mala vida. Y bueno, no, también eran mujeres que estaban acompañando a hombres en lugares más inhóspitos. Hay una pregunta de un señor, Carlos López, dice, desde su perspectiva, ¿qué papel ocuparon las naciones indias, las mujeres indias en la lucha y luego ya establecido el Estado mononacional argentino? La verdad que el tema tengo que ser honesta, el tema de las mujeres indias no es un tema que yo maneje, de lo cual no me gustaría hacer una aseveración sobre todo sin tener la documentación que avale dicha información. O sea, yo trato siempre de hablar sobre documentación que pueda yo sostener. Por eso, para quien le interese, tengo una cantidad de bibliografía que he leído y que he refrescado alguna, porque algunas ya la había leído hace mucho tiempo. Pero la verdad, no es un tema que yo pueda afirmar, porque no he tenido documentación a la mano para poder hablar del tema. Así que se la debo. María Alicia, hay un comentario en el chat. Dice, Catalina Echeverría de Vidal, sanlorencina, confeccionó nuestra enseña patria. Sí, si nos quieren contar algo, bienvenido sea. No sé. Hola, perdón. ¿Cómo le va? Disculpe que le interrumpí. Mi nombre es Martín. Martín. Soy un sanmartiniano, no estoy en ninguna asociación ni nada por el estilo. Vi en el Instagram la publicación y bueno, decidí escucharla y me pareció muy, muy interesante. Mi papá era un catalán, mi abuelo era un catalán masón, por eso lo de igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa. Y mi papá me enseñó historia leyendo el nombre de las calles. Y una de las calles cerca de mi casa era Laureana Ferrari. Y después de mucho tiempo, soy un hombre ya de 63 años, después de mucho tiempo la busqué alguna vez, o sea, ya sé quién era y todo lo demás, en Wikipedia. Y si uno abre hoy Wikipedia, encuentra que esa señora tiene como partido político Patriota. Y es algo muy especial, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta que San Martín entró a Chile, a Santiago de Chile, ¿no? Después de cruzar el puente, es el Calicanto que lo tiraron abajo. Y con su bandera,
pero era su bandera, no era la bandera de la Argentina. Cuando entró a Perú, entró con la bandera chilena. O sea, cuando uno a veces, después de tantos años, se encuentra que estamos tan divididos, tan no sé cómo expresarlo, ¿no? Me duele mucho y bueno, es una de las cosas que siempre me marcó en la vida, ¿no? Laureana Ferrari siempre me marcó en la vida. Bueno, muchas gracias. No, sí. Gracias a usted por haber participado. Bueno, yo también aprendí historia con mi papá porque tenía un padre que me decía quién era cada una de las calles y se sabía todos los monumentos de la ciudad de Buenos Aires, sus autores y quién era, y yo tengo una pésima memoria. Pero ya hace más de 30 años, justamente mañana, se van a cumplir 32 años que mi padre ya no está, que fue un sanmartiniano, que ya lo saben, muchas veces lo menciono, porque lo menciono porque es eso, porque mi papá me enseñó todo lo que sé, me enseñó a estudiar la historia, leyendo los documentos. Mi papá era un especialista en documentos sanmartinianos, me enseñó la historia llevándome a los museos, me enseñó la historia caminando por Buenos Aires, y bueno, yo elegí ser socióloga y amar a la historia, y amar a las asociaciones culturales sanmartinianas a las que él dedicó muchísimo. Por eso yo creo que estoy acá también, porque fue un legado y sé lo mucho que significa. Por eso felicité a la mamá que llevó a su hijo a Rosario a enseñarle la historia, porque no hay mejor historia que la que se aprende de la mano de los padres, de la mano de los buenos docentes y viviéndola ahí. Por eso mi envidia a los mendocinos acá presentes que están y que los estoy viendo, que tienen un montón de historia en cada lugar y que pronto los voy a ir a visitar. Romina, sí. Bueno, Adriana, en primer lugar quiero agradecerte por esta introducción. María Alicia. Alicia. No, Alicia, perdón. Y esta es una forma que le estás haciendo vos de homenaje a tu padre. Felicitarte por la introducción y decirte que sí, como bien decías vos, las mujeres durante muchos años fuimos invisibilizadas de la historia. Y concuerdo cuando hablaste de la asamblea del año 13, con esa famosa libertad de vientres, entre comillas, ¿no? Donde quedaba libre el niño por nacer, pero la mamá no. Te cuento que estuve en un trabajo de investigación en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la provincia de San Juan, que se titulaba Familias del siglo XVIII al XIX, familias sanjuaninas, obviamente, y me tocó hacer relevamientos de testamentos en el Poder Judicial de la provincia. Y hay algo que me quedó así de tu charla respecto a eso, es que había una familia de la élite sanjuanina que al morir la patrona, por decirlo en un lenguaje coloquial, dejaba en libertad a su criada, ¿sí? Pero daba la casualidad que en el testamento habían testigos y estaba presente la criada, pero no sabía leer ni escribir. Dejaba por escrito el escribano en ese tiempo. Entonces, imagínate, ¿habrá recibido realmente la libertad esa criada? Es la duda que a mí me quedó cuando yo transcribía los testamentos de esa época. Entonces, para mí es muy interesante esta charla que vos nos has brindado, porque deja en claro hechos puntuales de la historia que son necesarios rever. De hecho, te explico que, o sea, te comento que acá en San Juan, hace unos años, en los actos escolares, también es como que empezó toda una campaña de no al corcho quemado.
porque quién no, cuando fue a la primaria lo vestían de la negrita mazamorrera, el negrito velero, y los hacían decir como cantitos que eran felices, que vivían una vida hermosa, cuando sabemos que la esclavitud todavía seguía existiendo, que no era así. Entonces a los chicos hay que enseñarles la verdadera historia. Eso es mi aporte, nada más. No, te agradezco, y aparte es súper interesante lo que estuviste estudiando, lo que estuviste investigando. Y la verdad que estas son las cosas que son interesantes, ¿no? Que alguien pueda contarnos algo más que no sabemos. Siempre todos los aportes son geniales, y te lo agradezco un montón, Romina. No sé, me escribieron algo recién, pero sí. Recordar antes de cerrar que desde Puerto Iguazú hasta Ushuaia, sí. Si me hablan de la participación, el agradecimiento llega a Italia, porque aunque parezca que no me doy cuenta, lo veo al doctor Rivera en Italia, que es tardísimo, y siempre siento mucha culpa de que se acueste tarde por mí. Y así que... No es un problema, es un placer, María Alicia. No es que no quiera nombrar a otros, nombraría uno por uno, pero el doctor Rivera está en Italia, y no es poca cosa, que siempre nos acompaña, siempre. Es un doctor en medicina muy ocupado, y que ha hecho un homenaje, pero que también, no quiero adelantar, porque yo no puedo con mi genio y adelanto cosas, y pronto va a aparecer un video maravilloso. Es el presidente, sí, es el presidente del Instituto Italiano, el presidente del Instituto Sanmartiniano de Italia, así que sí. No, digo, no es que no quiero, a ver, acá son asociaciones y él es el presidente de un instituto en el exterior. No tiene privilegios, yo los quiero a todos por igual. No se me pongan celosos. Pero tengo que decir que, bueno, está lejos y es tarde. Así que gracias Rodolfo por estar siempre. Y gracias a todos, porque la verdad que ustedes son la razón por la cual yo estoy acá. Y siempre se los digo. Sin ustedes yo no tendría ninguna razón de ser. Y cuando veo que participan y que tienen un entusiasmo, como los festejos del 25, y hoy compartir esta charla, que ya la cierro porque no quiero demorar un segundo más a nadie, entonces siento que estamos en el camino correcto y que cada vez se suman más asociaciones. Así que la verdad que todas las que se han creado últimamente, para mí es una felicidad enorme. Sí, hay una mano levantada, sí. No quiero irme tampoco sin dejar hablar a alguien. Evelina Duarte de Junín. Sí, tenés que abrir el micrófono, abajo, pero lo tenés ahí. Sí. Disculpe, se me había salido de la pantalla. Buenas tardes, buenas noches. Te felicito, me encantó la charla, me encantó. Gracias. Entré un poquito más tarde, así que ahora después voy a mirar la introducción. Soy docente y la verdad es que me encantó porque se vienen efemérides y trabajar estos temas está buenísimo, más lo que viene durante el año y reforzar esta parte de la cultura que no mucho la tenemos. Yo me incluyo, me falta mucho por conocer, así que por un lado, si en algún momento me podés pasar información, estaría buenísimo, y por el otro, nada, agradecerte, y me sumo a cada una de las charlas porque realmente es emocionante, es motivador y movilizante a la vez.
Yo soy de acá de Junín y, por ejemplo, escuchando a cada uno de ustedes, por ejemplo, en Junín tenemos a Eva Perón, que fue una referente de nuestra ciudad. Y en el nombre de las calles hay solamente una avenida que tiene su nombre, pero no que yo conozca, no sé si habrá alguna otra que lleve el nombre de alguna mujer como referente. Y bueno, es como para investigar un poquito y conocer más mi ciudad. O sea, me movilizó esa parte. Nada, además, muchísimas gracias. La agradecida soy yo de que, por supuesto, que podés contactarte con la Asociación de Junín y mi teléfono está para que yo te pase todo lo que necesites, de lo que yo pueda y lo que no, lo vamos a buscar, porque sé que también todos me van a ayudar. Y bueno, otra cosita nada más, es que estamos promoviendo a aquellos que tengan llegada a algún consejo deliberante, a lo mejor en ciudades más chicas, en Buenos Aires es más difícil, claramente, aparte que ya hay un barrio con nombre de mujeres, que es Puerto Madero, calculo que nadie sabe quién es quién, que pusieron los nombres, pero no importa. Pero aquellos que tengan alguna llegada a un consejo deliberante, a ver si pueden promover que se pongan nombre de calles, de mujeres de la historia argentina. Y como antes mencionaban, creo que Martín, creo que fue, uno se pregunta, pero ¿quién es esta señora que está en el nombre de la calle en la que vivo? Bueno, a lo mejor así vamos conociendo la historia de aquellas mujeres que también dieron tanto por nuestro país. Y como bien dijo, creo que Martín lo mencionó, esto era, el proyecto de San Martín fue la emancipación americana. Por eso le puse ese título. Era un ambicioso proyecto, pero fundamentalmente de libertad, que me parece que es lo más importante. Cuando se pierde la libertad, se pierde todo. Los quiero liberar, nada más. No quiero que me odien. Así que muchas gracias por acompañarme. Yerguelán su cumbre más alta, de la mar, del metal, de su voz.